En Caracas, señora Isabel Pereira, el presidente Nicolás Maduro no ha aclarado dónde ni cuándo nació, pero se ha quejado de que la oposición venezolana es la que desprecia a los colombianos y por eso han montado esa campaña de persecución contra él. ¿Usted qué piensa? No, bueno, eso es muestra de lo que yo llamo la quiebra moral del país, porque ahí lo grave es la mentira, lo grave es que se estén negando los hechos y se intente tergiversar la opinión pública, introduciendo elementos que no están en la conciencia de los venezolanos. Si algo es patente, claro y firme en Venezuela, es la enorme hermandad que existe entre los venezolanos y los colombianos. Entonces el problema ahí está, esto se está mintiendo al país. Está la persona que ejerce la presidencia de la República mintiendo. Se está violando la Constitución. Esos son los temas. Los temas no es la enemistad o ningún tipo de diferencia o separación entre venezolanos y colombianos, porque tanto los colombianos como los venezolanos sabemos todos los lazos que nos unen, la familiaridad que tenemos. En casi todas las familias venezolanas hay alguna parte de esa familia con hijos o familiares en Colombia, y lo mismo ocurre en Colombia. Así que utilizar este tipo de argumentos o de argumentaciones no son sino maneras de tratar de distraer la opinión pública de un tema de fondo. ¿Está el presidente mintiéndole a los venezolanos? ¿Está violando la Constitución? Ese es el problema. Diputado Walter Márquez, usted estuvo haciendo una investigación por varias notarías colombianas. Al parecer, todo el tema se origina en los padres de Nicolás Maduro y particularmente en la nacionalidad de la madre. ¿Qué más encontró sobre esta historia de la familia de Maduro? Hay varios hechos. Su tío José María Moros nació también en Cúcuta y aparece como nacido en Rubio, en el estado Táchira, como lo confirma su acta de difunción. Su tía Emma Moros ocurre algo similar. Y en el caso de Nicolás Maduro, cuando murió su mamá, Teresa Moros de Maduro, en 1994, él se presentó ante el registrador civil de la parroquia Sucre en Caracas y en primer lugar afirmó que era soltero cuando en esa oportunidad estaba casado. Eso es falsa atestación ante funcionario público. Y en segundo lugar, un hecho mucho más grave, él afirmó que su mamá había nacido en Rubio, lo cual también es una falsa atestación, un falso testimonio ante funcionario público, por cuanto su mamá fue en Cúcuta y fue bautizado en la iglesia parroquial de San Antonio de Padua en 1929. Y ella sacó cédula colombiana el 9 de diciembre de 1956 en Bogotá. El hecho de que Nicolás Maduro sea hijo de madre colombiana, de acuerdo a la Constitución del vecino país, le transmite su nacionalidad colombiana. Este requisito de tener doble nacionalidad es producto de la Constitución bolivariana, es decir, de la Constitución del presidente Hugo Chávez, porque la Constitución venezolana de la época democrática de 1961 exigía solamente ser venezolano por nacimiento, pero el chavismo, como le dio un golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez, y Carlos Andrés Pérez era descendiente colombiano, porque su papá era colombiano, aunque Carlos Andrés Pérez nació en Venezuela, pues quizás por eso, para que no volviera a haber otra persona vinculada a Colombia, aplicaron una nueva exigencia. Bueno, No pero, tener doble nacionalidad. diputado, pero podía haber renunciado Maduro a su nacionalidad colombiana para posesionarse simplemente. ¿Por qué cree que prefirió que se armara todo este escándalo? No, él debería haber renunciado previamente porque se requieren dos elementos. Primero, ser hijo de padre o madre colombiano. Segundo, haber vivido en territorio colombiano. Y de acuerdo a testimonios recogidos por la opinión de Cúcuta y el tiempo de Bogotá, hay muchas personas que testiguan que él vivió en casa de su tía Emma Moros Acevedo, en el barrio Carola y en el barrio del Callejón de Cúcuta, que hizo vida activa, que hizo vida deportiva, que trabajó en la zona, que frecuentaba los lugares aledaños a ese lugar. Yo incluso estuve en cafeterías donde Nicolás Maduro
comía después que terminaba un partido de fútbol o un partido de béisbol. El hecho de que él haya vivido en Cúcuta durante algún tiempo con su tía Emma le consolida su nacionalidad colombiana. Él debía haber renunciado previamente a inscribirse y a salir electo, y no lo hizo. Independientemente que él tuviera partida de nacimiento o no venezolana, tiene doble nacionalidad, lo cual le impide por mandato del artículo 27 que exige requisitos de elegibilidad y el artículo 41 del ejercicio del poder. Él está al margen de la Constitución y no puede seguir gobernando el país de Simón Bolívar. En Ciudad de Panamá, señor Guillermo Cochés, ya había quien decía que en caso de comprobarse esta nacionalidad colombiana de Nicolás Maduro, pues estaría siendo un presidente ilegítimo. Sin embargo, es lo que viene diciendo la oposición desde las pasadas elecciones presidenciales, cuestionando los ajustados resultados en los cuales sale perdedor el señor Enrique Capriles. ¿Considera usted que pueda hacer parte de esto de una estrategia política? Yo no creo que hay una estrategia política. Yo creo que además de lo que ha dicho el diputado Márquez, hay una gran complicidad de las autoridades venezolanas. Y voy a explicar por qué. El Consejo Nacional Electoral tiene la obligación, por ley, de exigir a todos los candidatos que tengan como requisito ser venezolanos por nacimiento, una partida de nacimiento. Lo ha dicho el rector Vicente Díaz, que por omisión el Consejo Nacional Electoral no se lo exigió a los candidatos. En el caso de Nicolás Maduro, ¿quién iba a pensar que una persona que había sido diputado, presidente de la Asamblea, ministro, vicepresidente, presidente encargado, no iba a ser venezolano por nacimiento? Eso no lo pensaron. Pero nunca le exigieron el certificado de nacimiento, la partida de nacimiento. O sea que ha habido complicidad de las autoridades. Ha habido abogados que han presentado la nulidad por la falta de esa partida, como el diputado Adolfo Márquez. Sin embargo, no se ha exigido y han evadido responder sobre la nacionalidad de Maduro. Yo creo que Nicolás Maduro está en un lugar que no le corresponde. Vamos a hacer una primera pausa en el programa La Noche y al regresar vamos a hablar de un segundo tema que llama la atención de la opinión pública en Venezuela y abarca justamente la pregunta que le hacemos a ustedes, a nuestros televidentes el día de hoy a través de Twitter. ¿El desabastecimiento de alimentos en Venezuela responde a una conspiración de la oposición o a un fracaso de la política económica del chavismo? Vamos a leer mensajes de algunos tuiteros. Dayana nos escribe: la política económica chavista es la respuesta a una utopía que beneficia únicamente a una tiranía. También nos escribe Iván Otero y dice: de acuerdo a mi experiencia histórica me atrevo a decir que ambas. También nos escribe Jaiber, dice: creería que es más bien lo segundo, el chavismo sin Chávez no funciona. En minutos regresamos en La Noche. Ya regresamos con La Noche.